su iglesia, y usted y yo somos parte de ese plan divino. Más que humano, es un plan de Dios, es un plan que dejó el Señor escrito en este precioso libro, la Biblia, pero necesitamos conocer más y más de su palabra, de su plan, de su propósito, y entender que somos nosotros llamados a que ese plan se cumpla. No hay otra forma de que se cumpla el plan de Dios sino a través de usted y a través mío. Está escrito en la Biblia que si Él quisiera mandaba a los ángeles, pero como Dios quiso que fuese a través de nosotros, usted y yo, entonces nos dejó la instrucción divina. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe hoy lo que nos quiere hablar. Amado Dios y Padre bueno que estás en el cielo, damos gracias por el amor derramado a través de tu Hijo Jesucristo, aquel que se negó a sí mismo, siendo Dios, haciéndose hombre, siendo rico, haciéndose pobre, y siendo bendición, haciéndose maldición. Habitó entre nosotros, fue a la muerte y muerte de cruz, menguó y se negó a sí mismo. Pero dice la Escritura que Él no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar al Consolador, al dulce Consolador, al Espíritu Santo, al cual pedimos que dé quietud, paz, que nos abra el entendimiento, porque dice el libro de Juan, Él nos hará conocer las cosas que habrán de venir y nos enseñará. Y también nos reacudirá de pecado, de justicia y de juicio. Venimos en esta mañana, mi Señor, a que nos instruyas a través de tu santa, bendita y eterna palabra. En el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Siempre que llegamos a la iglesia o a la casa de Dios o a la vida cristiana, todas las personas que están fuera sin conocer de Dios y llegan a la casa de Dios, siempre dicen a uno: busque a Dios y su vida cambiará. Siempre habrá esa motivación. Hermano, quiero compartirle de Dios, le quiero compartir del Señor, le quiero compartir de la Biblia, y su vida cambiará. La cuestión es que a veces empezamos a caminar en la casa de Dios, escuchando cada domingo un mensaje de Dios, una palabra que viene de Dios. Y le puede pasar a uno un año, 2, 3, 5 años, y usted se siente un día las lecciones y se siente. Algunas cosas han cambiado y otras cosas no han cambiado. Y uno se empieza a cuestionar: ¿qué pasa? Que yo escucho en aquella casa que sí hay un cambio en esa casa. Escucho en otra casa, otra familia, que sí, que Dios hizo algo y hay una transformación. Pero a veces nos examinamos y decimos: Señor, pero a mí me falta algo, todavía hay algo, creo que hay algo más en el Señor, hay algo más en Dios, hay algo más en su iglesia, hay algo más para un hombre y para una mujer. Y creo yo que lo que necesitamos como pueblo de Dios, como iglesia, el Señor nos dio una palabra para el nombre de la iglesia cristiana, libertad. En la Biblia dice que si conocieres a Jesús que nos ha libertado, seremos verdaderamente libres. Y libres no para hacer todo lo que nosotros queramos, sino libres del pasado, de la esclavitud, libres de las cargas, pero solamente vamos a ser libres entendiendo la palabra de Dios. Porque usted puede estar 1 año, 2 años, 5 años escuchando cada domingo una predicación, y usted podría caminar y no caminar con libertad o en la plenitud que nos enseñan en Cristo. En el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. En el libro de Juan, capítulo 1, dice: el verbo hecho carne. Juan empieza a hablarle a una iglesia en los tiempos de Juan, el apóstol,
Y le dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si usted pasa al verso 7, dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. Y por lo general nos enseñan Juan 1:12. Ese es uno de los primeros versículos que uno aprende en la vida cristiana. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, está hablando de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ahí en adelante, usted y yo hablamos, como tenemos un solo Dios, nuestro Padre, y usted y yo creemos en Jesús su Hijo, ahora somos hijos de Dios y nos llamamos hermanos. Pero entre hermanos caminamos y a veces, yo no sé si usted ha pensado o ha meditado, ¿por qué, Señor, hay diferencia entre unos y otros? ¿Qué diferencia? Por ejemplo, uno va a dar testimonio. Mire, yo ayuné, yo hice con Dios una promesa, puse una ofrenda y mi esposo se transformó y se convirtió. Mi hijo tenía un asunto financiero y fue respondido. Usted a veces ha orado y todavía tiene un asunto pendiente de un hijo, de una esposa, o un asunto económico, o un asunto sexual. Dice, pero usted es hijo de Dios. Dice, Él también. Él también oró. Usted no, Él también ayunó. Usted pactó o diezmó o ofrendó. Él también pactó, diezmó. Dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Ya dice, hay una diferencia. Hay un solo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor. Esa sí es una diferencia. Porque una cosa es creer en el nombre que es sobre todos los nombres que hay sobre la tierra. Usted sabe que en la Biblia unos hombres fueron a echar demonios fuera. Y dice que vinieron a hacer ese evento espiritual y los demonios, ¿ustedes quiénes son? No, nosotros venimos en uno, es que Pablo, oímos de Pablo por allá y oímos de otro por allá. Dice, pero ustedes no los conozco. Conocemos de Jesús y de Pablo, pero ustedes no. Y dice que ese reino espiritual o ese ente espiritual lo que hizo fue golpearlos, sacarlos corriendo, avergonzarlos y prácticamente desnudarlos. Porque vinieron en un nombre que no conocían. Un nombre tal vez en el que no habían creído. Habían visto, pero no habían creído. Habían oído algo, pero les costaba conocerlo. Entonces, ¿quiénes reclaman la herencia? Los hijos. Aquí, ¿quién levanta la mano los que tienen hijos? La Biblia dice que el día que usted parta al reino con Dios, ¿quién reclama la herencia? Sus hijos. ¿Conoce usted a sus hijos? Claro. Sus hijos le conocen a usted, por supuesto. Por eso a veces lo ponen a uno y lo critican. No dice usted es cristiano, no dice usted ora, no dice usted ayuda. Ellos los conocen bien. Y uno cree conocer a sus hijos. Usted se va a sorprender cuando su hijo tenga 20 años o 18, o cuando su hija y su hijo ya salgan de su casa en su familia. Está escrito en la Biblia, ¿no? El hombre dejará a la papá, a la mamá, se va a sorprender de cuántas cosas usted no conocía de su hijo, de lo que su hijo hacía en bachillerato que usted no tenía ni idea, de lo que su hijo hizo en la universidad que usted no tenía ni idea, y era su hijo, y vivía en su casa, y comía de su mesa,
y vivía del dinero que le da a usted para que usted le dé a él. Pero realmente usted conocía bien a su hijo. Y su hijo conocía toda su verdad. Y ahí es donde tenemos que hoy centrarnos y enfilarnos. ¿En qué? Identidad. Ese es el primer punto. Un cristiano sin identidad clara va a caminar toda su vida de cristiano trayendo como un lastre, como una cadena que a veces no entiende. ¿Qué es lo que está pasando que sigo arrastrando? Porque no entiende este primer versículo. A todos los que lo recibieron. Aquí todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro proveedor, como nuestro sanador, como el único camino que nos lleva a salvación y vida eterna. ¿Qué otro camino podemos escoger? No hay otro camino. Ahora Jesús dijo lo siguiente: yo vengo y sé de dónde vengo. Mi Padre me dio. Y vengo a comunicar lo que mi Padre me dijo que les dijera. Jesús sabía de dónde venía. Dice, en el principio el verbo era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Esas son palabras como difíciles de entender, ¿no? En el principio. En Génesis 1:1 uno no entiende a veces que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. En el principio. Y creó Dios un hombre y una mujer en el principio. Y nos bendijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el principio. Y le dijo: multiplíquense, tengan hartos hijos, tengan hartas hijas en el principio. Este libro precioso de la Biblia nos enseña el principio de lo que somos todos nosotros. Este libro precioso habla de un pueblo hermoso que es el pueblo hebreo o el pueblo de Israel. Y usted y yo venimos de ese pueblo, pero no conocemos los principios bíblicos que nos van a traer identidad. Les voy a decir algo tajante. Usted y yo nacimos en un lugar católico romano. Usted y yo fuimos bautizados delante de un sacerdote. Nos pusieron en la cabeza las manos, nos pusieron aceite, nos pusieron sal, nos pusieron agua, nos pusieron vino y nos pusieron una oración. Así estamos todos. Aquí no hay ninguno de nosotros que hayamos empezado en un hogar fundamentado en el principio, en la Biblia, conocedor de Dios y temeroso de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos un inicio espiritual. En el principio, cuando usted era niño, hacían una presentación, llevaban un obispo a la iglesia, lo llevaban, a todos lo llevaban del colegio, no lo llevaban del colegio, le colocaban una señal en la frente, hacían una oración, y todos los niños y niñas iban a la iglesia. Ese fue el inicio. Su papá y su mamá en el principio no se pueden quedar sin comunión. Hay que hacer la primera comunión, punto. Y todos los adultos que estamos aquí, la gran mayoría pasamos por la primera, el principio. Por supuesto, usted era de una familia que amaba a Dios, temía a Dios, y no, yo no puedo ir así en unión libre. Yo tengo que ir a casarme. Busque cura. Y ese caso, delante de el sacerdote, es un principio matrimonial. Hicieron una oración, ¿sí? Hicieron una consagración. Esos son los principios suyos y míos espirituales. Un día alguien le dice: le voy a hablar de Jesucristo de Nazaret. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y ese era el principio con Dios. Y queda uno frío, porque no entiende nada del principio. ¿Sabe qué dice Isaías? Que todo eso que ocurrió antes de empezar a conocer de Jesús, de su palabra, para caminar en libertad, nuestro pasado, todos tenemos un pasado, todos, aquí no hay ninguno de nosotros que no tengamos un pasado. Y si usted examina espiritualmente hablando el pasado de su familia, el principio de su familia está en contra del principio de Dios. Le voy a dar uno solo.
de todos los principios que tiene la Biblia. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Y si yo miro hacia el frente, hacia el oriente de la ciudad, nuestros antepasados pusieron principios sobre la ciudad. Monserrate y Guadalupe. Dos entes espirituales sobre una ciudad. Ese es un techo espiritual. Por eso hay tanta dificultad de que un hombre y una mujer entiendan la palabra, la reciban. Porque díganme si no es una lucha para usted y para mí, que le hablen de Dios Padre cuando por años subió a Monserrate. Yo subí a Monserrate muchas veces. Nunca fui a Perú, pero fui a Monserrate muchas veces. Y me van a enseñar ahora un principio nuevo. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. No hay sino un solo camino, no hay sino una sola verdad, y no hay sino un solo evangelio. Y está en la Biblia el principio. Entonces mi pasado está mezclado espiritual, está mezclado cultural y tradicional. Y hoy usted quiere edificar una casa para Dios. Ese es el principio con que queremos iniciar en esta congregación. Vamos a edificar casa para Dios. Su pasado y mi pasado, según el libro de Gálatas, fue ¿qué? Borrado, fue quitado. Usted va a visitar su familia, los que tienen su papá y su mamá, y sus abuelos y sus bisabuelos. Han entrado a sus casas y han visto en las alcobas, en las salas y en las fincas el principio que todavía tienen ellos, las imágenes que todavía tienen. No le estoy diciendo que vaya a romper ninguna, le estoy diciendo que tiene que conocer el principio para entender por qué hoy todavía hay techo sobre techo y velos. ¿Por qué todavía usted caminando en Cristo duda de un milagro de Dios o de una promesa de Dios? Dígame quién no ha dudado algún día, siendo cristiano, que es posible que esté equivocado. Y después de las noticias de la última semana, Dios mío de la gloria, dice uno, Señor, ¿y quién puede estar firme? ¿Y quién puede estar derechito? Aquí está el principio. Aquí están los principios de estar firme en Dios y en su palabra, y en su camino, y en su plan, y en su propósito. Cualquiera que le añada una coma o le ponga una, dice la Biblia que ya no está en los principios de Dios, ya está en qué? Desobediencia de Dios. Así que en el libro de Juan nos da un principio que a todos los que reciben de Dios y los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted pasa más adelante, en el mismo libro de Juan, el mismo capítulo 1, verso 29, habla del Cordero de Dios. ¿Qué es? ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús. Seguidamente, en el verso 35, en mi Biblia dice, los primeros discípulos de Jesús. Eso dice Juan 1, 35. Los primeros discípulos de Jesús. Los primeros discípulos de Jesús tenían identidad. Todos, si eran hebreos o judíos o del pueblo de Israel. ¿Tenían Dios? Sí. Ellos venían del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, y conocían del Dios de Jacob. ¿Tenían crisis en los momentos de Jesús? Sí. Cuando viene Jesús, todo el pueblo antiguo estaba esperando la llegada de ¿quién? Del Salvador o del Mesías. Todos tenían esa esperanza, que por años y años y años, siglos y siglos y siglos, están esperando un Salvador, un libertador, un Mesías. Y cuando usted lee la Biblia y lo que hemos compartido parte de diciembre y ahora, es que hablamos del nacimiento de Jesús. Y cuando Jesús viene
encuentra un grupo que se llaman fariseos, otro grupo que se llaman saduceos. De la misma casa, eran del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y cuando usted lee, el Señor escoge sus primeros discípulos, y más adelante va a encontrar que unos pensaban una cosa y otros pensaban otra cosa. Vean lo que dice en el inicio, los primeros discípulos, dice que uno los siguió. Y el Señor mira hacia atrás y les pregunta así, ¿qué buscan? Eso está en el versículo 38, Juan 1:38. ¿Qué buscáis? A propósito, ¿usted qué busca hoy al venir a la casa de Dios? ¿Qué busca? En el verso 39, Jesús dice, venid y ved. Vengan y vean. Yo me puse a estudiar así por la primita Juan, porque si no daría como 6 meses hablando de Juan, y veo lo que dicen los solos títulos del libro de Juan. Lo que Jesús vino y les mostró. Primer tema que les mostró, capítulo 2, las bodas de Caná de Galilea. Allá nos llevó el Señor. ¿A quiénes? A unos que tenían un pasado, que tenían una crisis, que tenían ignorancia en ciertos asuntos espirituales. Y honestamente, mi hermano, yo llevo 20 años en el Señor, y cada día me declaro un ignorante de las cosas del Señor. Hay cosas que no han sido entendidas o reveladas, lo dice la Biblia, ¿no? Cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, que están ahí secretas, reveladas. ¿Para qué? Para el que le busca, para el que escudriña, para el que se inunda, para el que quiere saber de dónde venimos y para dónde vamos. Para mí lo que el Señor dijo, vengan y vean, lo lleva a un matrimonio. Y ustedes ya han oído cientos de predicaciones de ese matrimonio. Que el vino se agotó y Jesús hizo un milagro poderoso. Les enseñó ahí principios espirituales de un Dios que provee. En una boda, vino necesitaba, pero en el desierto, Dios que dio de provisión para un pueblo: maná, codornices y agua en el principio. Y si Dios dio codornices, maná y agua en un desierto, y ahora está en un pueblo, está en una ciudad y está en una fiesta y se acaba el vino, el mismo Dios que provee pan en el desierto y agua en el desierto, provee vino en una festividad, en un pueblo, en una casa donde era fácil. Vayan al que provee vino y compren vino. Y Jesús desata su gloria haciendo el milagro de el vino en esa casa. Y dice, y el vino último, el del milagro de Jesús, el de la intervención divina, ¿era el mejor vino o era el peor vino? Fue el mejor vino. Y usted sigue leyendo ahí, aparece Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un hombre que conocía el Evangelio, ¿cierto? Ese no era ignorante, ese conocía. Pero solamente pregunta, ¿cómo un hombre viejo puede meterse en el vientre de una mujer? ¿Cómo un hombre espiritual, con el pecho espiritual que tenemos de nuestros ancestros, y cómo empezando una vida en el Evangelio, después de caminar un tiempo, pueden hacer de nuevo? Yo quiero hacer una pregunta y usted ore a Dios y a la Espíritu Santo. ¿Usted verdaderamente ha nacido de nuevo? Porque tenemos un serio problema de identidad. A usted y todo el mundo necesita, su papá es Dios. Y si Jesús es su Salvador, ¿por qué camina así como está? ¿Por qué anda como anda? ¿Por qué es su familia? ¿Por qué es su economía? ¿Por qué es su salud? Y aquí Nicodemo, que conoce el Evangelio, le hace una pregunta. En el verso 15 está una respuesta de Jesús para Nicodemo. Para todo aquel que cree en él, no se pierda, no sé qué, principio de Dios, no se pierda, sino tenga vida eterna. Luego usted va a encontrar Jesús y la mujer samaritana. Vengan y miren. Jesús le dio a una mujer que nada que ver, cero conducta. Y ahí Jesús
llevan a esos discípulos del principio y les dicen, venga, les muestro de amor, de misericordia, de gracia, de favor. Y en ese texto es donde dice Jesús a la mujer, Dios está buscando adoradores, pero la mujer era una parte de los miembros del pueblo de Dios, que era de los lados de Samaria o Samaria, no importa, pero era de esos mismos pueblos, descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, los discípulos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, pero los lleva y les muestra el amor, la misericordia sobre la primera mujer evangelista samaritana y cómo Dios hace. Capítulo 5, el paralítico. Está el mismo Jesús. Jesús tenía identidad. Es que yo vengo de parte de mi Padre y mi Padre me envió a decir y a hacer. No hay un texto bíblico que dice que usted y yo haríamos mayores cosas en el nombre de Jesús. ¿Por qué luchamos tanto con eso? Porque si miramos nuestra partida de nacimiento, no la podemos cambiar hoy. Ahí dice Carlos Alberto Alfonso Castro. Y cuando busco la de mi mamá, encuentro que ella es Castillo Niño. Y cuando me voy para Boyacá, encuentro todos mis ancestros en el cementerio. Los Castillos, los Niños, los Castro, los Alfonso. Los ancestros que por siglos, pongan atención, por siglos, fueron a la iglesia tradicional, oraron, también ofrendaron, bautizaron a todo el mundo. Su papá fue bautizado, no lo dude. Su abuela fue bautizada, su bisabuelo fue bautizado, su tatarabuelo fue bautizado. Ese fue el principio. Al día de hoy, cuando le van a predicar de Jesucristo, el que le va a libertar, todo eso pasado pesa. Todo eso le trae una crisis. Y todo eso es a causa de ignorancia. Oseas capítulo 4, verso, yo mandé un estudio, ahí está Oseas. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento de Dios, del principio, de la palabra, del propósito, del plan. Y como el pueblo no ha querido conocer más de Dios, dice, yo lo quitaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Ese texto es terrible, hermano. Ese texto es confrontante. Y ustedes y yo podemos decir, pero yo llevo en la iglesia N años y el hijo no pródigo, sino el otro también llevaba N años en la casa de Dios, ¿o no? El pródigo se había ido, el otro se había quedado. El pródigo por lo menos fuera, dice, estaba en la casa del papá y descuidado. Estaba viendo mejor pasado. Yo fui a hablar rico con mi papá, con mi mamá. La embarré el día que le pedí los bienes y me fui. Mejor me vuelvo a la casa de mi papá. Identidad. Porque así sea jornalero en la casa de mi papá o sirviente, estoy bien en la casa de mi papá. Y el que está en la casa del papá, el hijo mayor, dice, pero yo llevo toda la vida en esta casa. Yo nunca me he ido como ese que se largó. Yo nunca me he ido a fiestas como ese mundano. Yo no me he gastado el dinero como ese perdido. El hijo mayor sabía que el otro anduvo, dice la Biblia, con ranera. Dice, se gastó todo lo del papá, pero como el papá es amor y misericordia y no va a negar a sus hijos, pero el que vivía en la casa no disfrutaba de lo que tiene. ¿No creen que nos pasa algo parecido? No como el pródigo, porque yo creo que ya no somos de los pródigos, ya volvimos de donde estábamos. Nuestro pasado ya fue borrado. Nuestras crisis sin Cristo ya pasaron. A mí no me preocupa mi pasado. Yo sé que mi pasado fue muerto con Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, mi pasado borrado. Las crisis que tuve hace años o tenía, ya hoy no me torturan, hermano. ¿Usted cree que me preocupo por finanzas? Cuando yo tenía 25 años y estaba con mi esposa, empezando a los 25 años, teníamos 3 hijos,
No hacía sino buscar y buscar trabajo, dinero, trabajo, dinero, trabajo, dinero. Y Dios fue bueno, me quebró una vez, me quebró 2 veces, me quebró 3 veces financieramente, hasta que me entendí que estaba equivocado, que mi Dios no era Mamón. ¿Amén? Mi Dios no era Mamón, no era el Dios dinero, mi Dios no era ese. Mi Dios lo aprendí a conocer, el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Y empecé a conocer los principios de la palabra de Dios, los caminos de Dios, los pensamientos de Dios y los planes de Dios. Usted y yo, como cristianos, tenemos un problema. Caminamos con principios de esos pasados. Tenemos cola de crisis y tenemos un serio problema de ignorancia de la palabra de Dios, del camino de Dios y del pensamiento de Dios. Lo decimos fácil. No, es que en el Señor es todo bueno, agradable y perfecto. Sí, ese es un plan divino. Sin conocer su palabra, imposible. Sin vivir Deuteronomio, yo sigo insistiendo en esos textos bíblicos porque son el principio para una familia, un pueblo, una nación y toda la tierra. O hay obediencia y tiene la plenitud de la bendición de Dios, planes de Dios, principios de Dios y finales de Dios, o hay desobediencia. No hay sino 2 alternativas en Dios. O está pegado a Dios o está despegado de Dios. En los tiempos de Elías no había una crisis. Sí, o Baal es Dios o Jehová es Dios. ¿No le hicieron altares a Baal? Sí, también hicieron altares a Dios. ¿No sacrificaron toros para Baal? Sí. ¿No sacrificaron toros para Dios? Sí. ¿No hicieron alabanza y adoración los de Baal? Sí. 450 sacerdotes. ¿No había un hombre de Dios? El profeta llamado por Dios. Y en este momento, yo tengo un principio. Jehová es Dios y no hay otro Dios. No existe otro Dios. No cabe otro Dios. Esos profetas eran centrados en la identidad en Dios. Dios hablaba al profeta y el profeta hablaba al pueblo, principio de Dios. Así que, mis hermanos, si usted y yo no tenemos un pasado claro o una identidad clara, tenemos problemas en la ignorancia. ¿Cuál problema sería el que hoy estamos viviendo? No hay propósito. Usted puede ir a la iglesia domingo tras domingo tras domingo tras domingo y le preguntan cuál es el propósito de cada domingo. No, yo voy a llevar una ofrenda, voy a adorar, voy a exaltar y voy a escuchar la voz de Dios. Pero el propósito de Dios en su vida, usted y yo lo estamos cumpliendo. Y cuando nos revisamos, estamos, entre paréntesis, como los pueblos cuando estaban en Egipto, en esclavitud. Sí, claro. ¿Había Dios? Sí, claro. ¿Había un principio? Sí. ¿Había temor a Dios? Más o menos. Pero no más lo que había en Egipto. Costumbres, tradiciones, todo. El principio de ellos. Así que el propósito, necesitamos pedirle al Señor, muéstrame el propósito con que tú me trajiste a esta tierra. Algunos creen que es trabajar, te le doy un infarto, te lo entierren, y el que cree que ofrendó el mismo va para el cielo. Qué terrible engaño. Hay más de uno que está convencido que por sus diezmos y sus ofrendas va para el cielo. Lea la Biblia. No es verdad. La verdad es que para ir al cielo, para el camino, la verdad y la vida, tienen que alinearse con el principio. Los principios de Dios, la palabra de Dios, el camino de Dios, el pensamiento de Dios y la obediencia como su Hijo la tuvo con el Padre. Mire un principio en el Hijo, en Getsemaní. El Señor le muestra al Hijo todo lo que iba a ocurrir en la cruz. Todo. Jesús en Getsemaní
está siendo revelado que iba a ser cogido preso, que iba a ser llevado al patio, que iba a ser golpeado, que iba a ser flagelada su espalda, que iba a ser negado por los que les había hecho los milagros, y que iban a gritar: crucifíquenle, crucifíquenle. Jesús en Getsemaní dijo: no se haga lo que yo quiera, hágase lo que tú tienes planeado en la Biblia, en la palabra. El Cordero sin pecado iba al sacrificio. El Padre manda al Hijo y lo sacrifica. ¿Dónde está esa historia en el Antiguo Testamento? Abraham y su hijo. Le dice Dios probando a Abraham: dame a tu hijo, entrégamelo en sacrificio. Y Abraham lleva, principio bíblico, a su hijo al monte, lo ata, lo amarra al altar, levanta el cuchillo y dice: vamos a probar a Abraham. ¿Hasta dónde guarda los principios de obediencia para que sacrifica a su hijo Isaac? Y dice que antes de que fuese sacrificado Isaac, Dios proveyó cordero para redención. Dios proveerá redención. A veces nos dan enseñanzas diferentes. Dios proveerá redentor. A uno le pueden predicar: Dios proveerá, entonces le dicen que va a tener casa, carro y beca, finca y avión. ¿Y qué vamos a hacer con la mayoría del pueblo que no alcanza a tener carro, ni avión, ni va a salir de la nación, ni va a estar en un púlpito con multitudes? ¿Qué vamos a hacer con ellos? No alcanzan las promesas, no alcanzan los principios. Dios no es como el hombre. En Dios sus promesas se cumplen, pase lo que pase. Si usted y yo caminamos en los principios, Jesús obedeció, dice, rey sin rey, se negó, se volvió sirviente, principio divino. ¿Quiere crecer usted, hombre y mujer, esposo y esposa? Vuélvase sirviente, principio de iglesia. No espere que todos le sirvan. En el mismo libro de Juan dice: entre ustedes no será así. El que quiera ser más alto, obispo, pastor, evangelista, maestro, ir por las naciones del mundo, vuelva a ser un sirviente. ¿Dónde ha visto usted eso ahora? Está al revés. Corran, sírvanme y hagan, que yo voy a viajar las naciones de la tierra y ustedes todos me sirven. ¿Dónde está eso? El libro de Juan no dice eso. El libro de Juan dice: para que todos afuera sepan que son mis discípulos, vuelvan a ser sirvientes. Eso es lo que dice el libro de Juan. Y yo creo firmemente que si un papá no es sirviente de sus hijos, no sirve. Si un papá no es sirviente de su esposa, no sirve. Y si un papá, una mamá, no es en el mismo principio sirviente a su esposo y sirviente a sus hijos, entonces ¿qué somos en Cristo? ¿A qué vino Jesús? ¿A que le sirvieran? No, Jesús dijo: yo vine a servir. ¿Sabe que tenemos un problema doctrinal? Porque usted y yo aprendimos que para que seamos dignificados o útiles en el reino es sirvan, sirvan, sirvan y sirvan. Y estamos en contravía porque Jesús dijo: yo vine a servirles, díganme qué necesitan. Y usted y yo estamos mirando: ¿qué hacemos para servirle, para servirle, para servirle? Correteando para arriba y para abajo, creyendo que entre más hagamos, más favores de Dios vamos a tener. No está escrito en la Biblia. Moisés nos llevó al desierto donde no había absolutamente nada, sino ovejas y ovejas y ovejas. ¿Qué cree que hizo Moisés en el desierto? 40 años corriendo detrás de esas ovejas, cuidando ovejas. Y el día que se le perdió una oveja, ¿a dónde fue a correr? No dice que salió a buscarla, y cuando salió a buscarla, ¿qué encontró? La presencia de Dios, la salsa de Dios. Quítate el calzado, porque este sitio es santo. Ahora te voy a llamar para que te vuelvas sirviente de 2 millones de personas. Ahora se predica al revés: yo soy santo, soy Dios, tengo 2 millones que me sirven. Estamos pies arriba. Volvamos al principio.
Y no dice Moisés que fue el más manso y humilde. Él conoció primero conoció a Dios. Cuando Moisés dice, pero ¿cómo hago para que me crean? ¿En el nombre de quién voy? Ustedes han oído en predicaciones. Díganles que yo soy el gran yo soy. Yo soy más que suficiente. ¿Usted cree que ese principio de Dios con Moisés, para Moisés más que suficiente para guiar un pueblo de 2 millones de personas o más, no es suficiente para usted y para mí? Identidad. El mismo Dios que guió a Moisés y le dio sabiduría para sacar de cautividad a libertad 2 millones, es el mismo Dios que para usted y para mí está para sacarnos de cautividad de donde estemos y para que caminemos en libertad en Cristo. Nuestros hijos deben ser con propósito. Usted y yo conocemos montones de hermanos y consiervos que creen que conocen de Jesús y sus hijos no quieren saber nada de Jesús, nada de Biblia, nada de iglesia. ¿Por qué? ¿Porque la Biblia es mentira? No, porque hay principios que no se han enseñado conforme a la palabra de Dios. Cuando usted viene a la casa de Dios y Dios le habla, le va a dar una misión a usted que viene de Dios para usted. No puedo ponerlo a trabajar para una comunidad X, Y o Z. Es la misión que Dios le dio a usted. ¿Usted sabe cuál es la misión que Dios le dio a usted? Génesis capítulo 1. Es el capítulo 1, ¿no? Primero los bendice Dios, vaya, cásese, tengan hijos, fructifiquen, multiplíquense, extiéndanse, enséñales. Deuteronomio 6:6, enséñenle la palabra, enséñenles a tener temor a Dios, repítanle estas palabras de día, de noche, por la tarde, por donde caminan. Principio divino, enséñenles que yo soy Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios dueño de todas las cosas, que ustedes son mis hijos y yo soy su padre. Un padre le niega algo al hijo. Si conoce al padre, no. Si conoce quién es el padre, no. Y si usted se alinea como hijo, entonces sabe que su padre no le va a dejar. Hay una canción vieja, ya se me olvidó. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios nos trajo hasta aquí para poseer la tierra que nos prometió. ¿Cuántos usted conoce frustrados, 5, 10, 15 y más años, que se cantó esa canción y no han conquistado ni 1 metro cuadrado? Hay algún problema en algún lado por el cual no se ha podido conquistar, porque en la Biblia la misión, el propósito y la visión de Dios sí se cumplen. Dios le dio un sueño a José, ¿se cumplió? Sí. Dios le dio un sueño a Jacob, ¿se le cumplió el sueño a Jacob? Sí. Dios le dio sueños a Nabucodonosor, Daniel se los revela, ¿se cumplieron? Sí. Pero Dios le dio una misión a Moisés, ¿se cumplió? Sí. A Jacob, sí. A José, sí. A Daniel, sí. ¿Y a usted y a mí? Tiene que cumplirse, hermano, porque es principio. Es una misión divina, no es una misión humana. Y hay una misión divina que es de Dios para usted. Está en la Biblia. ¿José tuvo sueños? Sí, claro. Abraham no fue y vio las estrellas y las nubes, por supuesto. Y todos son descendientes. Abraham, Isaac, Jacob. Ahí están todos los sondados. Ahí está la herencia. Herencia de Jehová. Son los hijos. Así que Dios nos trae en este tiempo para que su presente sea ¿qué? Bendito. Porque Dios dice en el mismo libro de Génesis, benditas serán en ti las familias de la tierra. Si usted conoce bien quién es Dios, si conoce bien la palabra de Dios, si vive conforme a sus mandamientos y preceptos del Deuteronomio,
estas bendiciones le alcanzarán. Pero si hay un solo pero, se van a encontrar muchos peros en la Biblia, van a encontrar los obstáculos para no ver la plenitud de Dios en su casa o en su hogar. Hay hogares donde tenemos que señalar para que haya unidad en el Espíritu. Unidad en el Espíritu no es que los dos vengan de acuerdo, uno relegando a la iglesia y el otro sí quiera. Uno quiera diezmar y el otro no quiera diezmar. Uno quiere hacer un ayuno y el otro quiere comer sancocho. Eso no es unidad en el Espíritu. Unidad en el Espíritu es que los dos se determinaron a caminar en el propósito de Dios, en la misión de Dios, en la visión de Dios para agradar a Dios, punto, no al hombre. Y si usted y yo nos alineamos con Dios y su palabra, vamos a escuchar lo que yo siempre he compartido. Que yo quiero ir al cielo, ya que Dios permita que vaya, y cuando esté delante de Dios, entrando a su presencia, escuchar: ven, buen siervo y fiel en lo poco. Fuiste fiel en lo poco, mi casa, el hogar, mis hijos, mi familia, ahora vas a ser conmigo mucho. Porque hay otro siervo que aparece ahí en la Biblia. Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro. Y el Señor responde: pero yo no te conozco, porque todo lo que hiciste allá fue para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, mas no para mi gloria. Dios nos ha llamado que lo que hagamos, lo hagamos como para Él y para la gloria de Él. Eso es lo que dice la Biblia. Que todo lo que usted y yo hagamos, así sea un empleo común y corriente, lo hagamos como para Él, para el Señor. Que todo pertenece al Señor. Entonces, si yo entiendo esos principios, sé que mi presente va a ser diferente a mi pasado y al pasado de mi familia. Yo lo creo firmemente en el nombre de Jesús. Lo estoy viviendo, sí, los primeros pasos. Todavía hay asuntos después de 20 años espirituales que tengo que examinar, porque hay colas espirituales. Y esas colitas son, en el nombre de Jesús, cortadas, para tener un presente cumpliendo el propósito. Y para último, tercero, darte una visión del futuro, de su futuro. ¿Usted ha visto su futuro en Dios? ¿Ha visto el futuro de su matrimonio en Dios? ¿Ha visto el futuro de sus hijos en Dios? No el futuro de la congre, que somos todos. Porque Dios iba a añadir más gente a la iglesia. Y Dios iba a añadir más salvos. Y Dios va a hacer grandes milagros. Él es el hacedor de todas las cosas. Nosotros simplemente somos siervos inútiles delante de Él, que enseñamos su palabra, pero útiles no mucho, más bien inútiles. Y en medio de la inutilidad, queremos ser útiles para el propósito de Dios. Así que, mi querido hermano, sí hay un futuro. ¿Cómo va a ser su futuro en Cristo? ¿Cómo va a ser el futuro de sus hijos? Ayer con la pastora vimos una película secular muy linda. Bueno, me parece bien. ¿Cómo se llama? No se aceptan devoluciones. No se aceptan devoluciones. Es una película secular. De una niña. No les cuento la historia, porque creo que es lo que harán como pareja. O como familia, vean como familia. Es una hermosura. Pero hay un pedacito donde están esperando el esposo de la señora. Y no aparece esposo de la señora, aparece esposa de la señora. Oye, no se sabe cuál es la señora y cuál es el señor. Ay, Dios mío, bendito. ¿Cuál será el futuro suyo y mío como iglesia que ama a Dios, que quiere servir a Dios y que está levantando familia para Dios? ¿Usted está convencido de que su hijo varón se quiere casar con una mujer? ¿O está pensando que su hijo va a tener una mujer como es su mamá, no quiere casarse nunca? Terrible, hermano. O al revés, que uno tenga una hija hermosa en su casa, preciosa, y diga: mamita, ¿y tú cuando te quieras ser grande te quieres casar? No. Con lo que te pasó no es suficiente, yo no te quedé por ello. Con esa experiencia, ¿para qué más? Negada
al matrimonio, y el matrimonio está en la Biblia. Propósito divino, plan divino y ordenanza divina. Entonces, ¿cuál es el fin de venir a una congregación, a una iglesia? Que se llene de gente, que se hagan una cantidad de cosas y los hogares estén enfermos, destruidos. Conozco montones de hermanos y hermanas preciosos, desarmados espiritualmente, ignorantes espiritualmente y caminando con propósitos totalmente diferentes a los propósitos divinos, a los propósitos de Dios. Dios no va a cambiar, la Biblia no va a cambiar, hermano. El plan de Dios para usted y para mí no va a cambiar. Está determinado que el que oiga atentamente la voz de Dios, la atesore en su corazón, la examine permanentemente y haga algo bíblico, la bendición del mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, la misma bendición de Jesucristo de Nazaret, alcanzó al Hijo, que alcance y no alcance. Ese es el plan divino, ese es el propósito divino. Lo demás podrá volverse un acto religioso. Y terminamos repitiendo la historia de nuestros ancestros, pero en otra parroquia. Yo siempre te digo eso. Hay mucho pueblo que cambió de parroquia, pero sus principios siguen exactamente iguales. ¿Cambio de vida? Aquí está. Debemos conocer la verdad. Debemos conocer el plan. Debemos conocer el propósito de Dios para usted y su familia. Aquí está. En lo posible trataremos de enseñarle. Pero lo más aconsejable, mi hermano y mi hermana, es que usted vaya a la Escritura y busque el plan y el propósito de la guía divina. Así usted y yo no seremos engañados, por lo que en la misma Biblia está escrito: en los últimos tiempos habrán falsos profetas, falsos cristos, falsas religiones, falsas iglesias. Está, gracias, yo siempre he creído, gracias a Dios está escrito. El problema suyo es no conocer la verdad plena, la doctrina plena y el plan pleno de Dios, porque Dios no ha cambiado. Los que cambiaremos por propósito e intervención divina somos cada uno de nosotros. Dios va a hacer algo en nosotros si nosotros empezamos a aplicar ¿qué? La palabra de Dios. En el principio el verbo era Dios, estaba con Dios, y el verbo fue hecho carne. Y Jesús, el verbo hecho carne, dijo: yo soy el camino, síganme. Yo soy la verdad, créanme. Yo soy la vida. Y para demostrar que era la vida, resucitó más de muerto. Y para demostrar que era la verdad, dijo: si alguien tiene algo contra mí, digan. Y ninguno pudo hacer nada. Y el mismo Jesús dijo: y yo voy al Padre, pero un día voy a regresar. ¿Por qué va a regresar? Su iglesia. Y la iglesia tiene que estar alineada ¿con quién? Con el Padre. Esa iglesia, en la Biblia se llama la iglesia santa. La iglesia de Jesucristo, santa. Y vendrá por su iglesia y, como está escrito, se llevará su iglesia. ¿No ha leído que hay muchos escogidos? Perdón, mucho pueblo, pero poco qué? Mucha mies, obrero, poco. A veces creemos, y yo siempre he hablado de escrituras en el que me muestran, si es posible, yo quiero mostrar, Señor, que ninguno a los que le hemos predicado la verdad se pierda. Esa es nuestra oración. Que ninguno de los que le hemos predicado la verdad se pierda. Porque en vano en la congregación, con fábulas, cuentos, y al final perdido. Camino está acá, la verdad está aquí, la vida está acá, y el propósito suyo y mío está ahí en la Biblia. ¿Ven?
Dios habló hoy. Amén. Yo creo que tenemos, y ese es el plan para el 2014, mis hermanos. Más que hacerles sermones y predicaciones de visiones extrañas, quisiera poderles enseñar tal cual como está en la Biblia, el plan de Dios, que tiene para mí y para ustedes también, el plan de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración. Hoy tenemos cena. Vamos a compartir la cena.